A finales de los años 70, en una carretera secundaria en California, una adolescente de 15 años viaja sola. Como muchos jóvenes de la época, hace autostop, confiando en que alguien la ayude a avanzar hacia su destino. Un vehículo se detiene. El conductor parece tranquilo, educado y completamente inofensivo. Nada en ese instante sugiere peligro, pero horas después, en un lugar remoto, esa decisión derivaría en un ataque de violencia extrema que conmocionaría a investigadores, médicos y tribunales. Lo que debería ser una desaparición más se transformó en un caso horrendo por la brutalidad del crimen y por las consecuencias judiciales que traería años más tarde, porque, contra toda lógica médica, la víctima sobrevivió. Su testimonio permitió identificar al agresor y llevó a una condena que generaría indignación pública, protestas y cambios legislativos. Esta historia no pertenece a la ficción, es un caso real y es la historia de Mary Vincent y de cómo una sola decisión cambiaría su vida para siempre. Mary Vincent tenía 15 años cuando decidió abandonar su hogar en Las Vegas, Nevada. Su vida familiar estaba marcada por un entorno inestable y por episodios de violencia dentro de su núcleo doméstico. La principal figura señalada en estos relatos fue su padrastro. De acuerdo con declaraciones recogidas, Mary vivía en un hogar donde existían conflictos frecuentes y situaciones que generaban miedo y sensación de inseguridad. Para un adolescente, ese contexto no solo resultaba emocionalmente desgastante, sino que también determinante. La decisión de marcharse no fue impulsiva. California representaba una alternativa concreta. Allí residía su abuelo, una figura que Mary percibía como un posible refugio y una oportunidad de reconstruir cierta estabilidad. El viaje no respondía a una aventura juvenil, sino a la búsqueda de un entorno más seguro. Viajar sola en ese momento histórico no era tan inusual. Durante los años 70, el autostop, o también conocido como pedir un aventón, era una práctica muy conocida entre jóvenes en Estados Unidos. Factores económicos, distancias largas y falta de transporte propio favorecían esta modalidad. A pesar de que las autoridades comenzaban a advertir sobre riesgos crecientes, Mary emprendió el camino con una idea clara, el de alejarse de la violencia y llegar a un lugar donde pudiera sentirse protegida. Lo que no podía anticipar era que ese trayecto derivaría en uno de los casos criminales más impactantes de su tiempo. La tarde del 29 de septiembre de 1978 avanzaba con aparente normalidad. Mary Vincent continuaba su trayecto por las carreteras de California cuando una furgoneta azul se detuvo. Al volante iba Lawrence. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. El conductor se mostró calmado, educado y cordial. Con todo esto, Mary aceptaría el aventón. Lawrence Bernard Singleton tenía 50 años cuando se cruzó en el camino de Mary Vincent. Era marinero mercante, una profesión marcada por largos periodos de ausencia.
empleos intermitentes y una vida personal inestable. Registros posteriores describirían antecedentes de abuso de alcohol, relaciones fallidas y dificultades para sostener vínculos duraderos. En su entorno cotidiano, Lawrence no proyectaba una imagen abiertamente amenazante. Quienes lo conocían lo describirían como reservado, hasta incluso tranquilo. Pero tras su posterior detención, la fiscalía presentaría una lectura distinta. Sostuvo que el sujeto mostraba un patrón de resentimiento hacia las mujeres, una interpretación construida a partir de su historial, su conducta y la naturaleza del crimen. Durante los primeros minutos, la conversación transcurrió bajo una aparente naturalidad. Lawrence adoptó un tono amable, incluso paternal. Comentó que tenía una hija de la edad similar de ella, un detalle que más tarde sería interpretado por los investigadores como parte de una estrategia de confianza. El trayecto continuó, pero con el paso de los kilómetros, Mary notó un cambio. La ruta ya no coincidía con el camino acordado. La furgoneta se dirigía hacia la Interestatal 5. Al preguntarle, el hombre restó importancia al desvío, atribuyendo a una confusión o a un simple error. Desde una perspectiva forense conductual, este momento marcaría un punto crítico. El cambio de dirección rompía el acuerdo y la tranquilidad entre conductor y pasajera. Mary insistió en regresar. Lawrence mantuvo la calma. Lo que para ella era una señal de alarma, para él formaba parte de algo que ya estaba en marcha. Lawrence detuvo el vehículo en un lugar remoto, aparentemente para una pausa, sin prever lo que vendría. Mary bajó de la camioneta con la intención de estirar las piernas y ajustar sus zapatos, un gesto habitual durante viajes largos. Fue entonces cuando el sujeto se acercó desde atrás y de forma fulminante la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, dejándola inconsciente en el suelo. Cuando Mary recuperó la conciencia, se encontró en la parte trasera de la camioneta, fuertemente atada. Cada brazo había sido asegurado a distintos puntos del interior del vehículo, impidiéndole cualquier movimiento o posibilidad de escape. Durante las horas que siguieron, mientras la camioneta permanecía detenida, Lawrence la sometió a agresiones. Según los documentos judiciales, la víctima fue abusada repetidamente, ignorando sus súplicas por ser liberada y quedando expuesta a una violencia que se prolongaría durante la noche. En medio de ese encierro forzado, Mary estuvo consciente por largos periodos, lo que la llevó a experimentar pánico, desesperación y momentos de confusión mientras intentaba encontrar alguna forma de resistir. El hombre, por su parte, ejercía control absoluto de la situación. La mantuvo atada, aislada y sin acceso a ningún recurso que le permitiera pedir ayuda o reducir su vulnerabilidad. Hacia el amanecer, después de horas de agresión continua, llegó un momento en que Mary, exhausta y en estado de shock, le suplicó que la liberara. La respuesta de Lawrence fue fría y calculadora. Le dijo una frase que quedaría registrada en el juicio: si quieres ser liberada, te dejaré libre. Tras
Horas de agresión, el sujeto condujo hacia una zona remota cerca del puerto Canyon. El lugar era aislado, con escaso tránsito y sin testigos directos. Según los registros judiciales y el testimonio posterior de la víctima, Lawrence detuvo el vehículo y pronunció una frase que aparentaba clemencia. Dijo que la dejaría libre. Acto seguido, tomó un hacha que llevaba en la camioneta. Lo que ocurrió después constituye en uno de los elementos más relevantes del caso. No se trató de simples cortes. Las lesiones fueron amputaciones traumáticas completas de ambos antebrazos. La evidencia médica y pericial indican que Lawrence ejecutó múltiples impactos hasta lograr la separación total. Ese detalle fue crucial para la tipificación de los cargos por mutilación grave e intento de asesinato. Tras las amputaciones, el hombre empujó a Mary en un desfiladero de aproximadamente 9 metros, dejándola en el fondo de un drenaje de concreto. El agresor abandonó la escena convencido de que la víctima no sobreviviría. Contra todo pronóstico, Mary Vincent permaneció con vida, con conciencia intermitente y en estado de shock. Aplicó una respuesta improvisada para reducir la pérdida de sangre. Presionó y cubrió los extremos de sus heridas con barro y tierra, una acción instintiva que contribuyó a ralentizar la hemorragia. Posteriormente, utilizando el terreno irregular como apoyo, logró ascender al talud del barranco. El esfuerzo físico requerido en esas condiciones sería extraordinario. Una vez en la carretera, caminó de entre 5 a 6 kilómetros a lo largo de la Interestatal 5. Caminaba manteniendo ambos muñones arriba para reducir el flujo de sangre hacia las extremidades. Declaraciones posteriores, Mary dijo que trató de pedir ayuda a un vehículo que pasó al lado de ella. 2 hombres dentro, al verla en ese estado, se asustaron, dejándola atrás. Ella pensó que fallecería ahí sola, hasta ser vista por una pareja que transitaba por la zona. Los ocupantes del vehículo detuvieron la marcha y solicitaron ayuda médica inmediata. Mary fue trasladada de urgencia a un hospital donde recibió atención crítica. A pesar del trauma, proporcionó una descripción detallada del agresor y del vehículo, información que permitió a los investigadores identificar y localizar a Lawrence en poco tiempo. Meses después, tras ser arrestado, Lawrence Bernard Singleton fue procesado en California. El caso avanzó rápidamente debido a un elemento decisivo: el testimonio de la propia víctima. Mary Vincent, aún en recuperación, compareció ante el tribunal en 1979. Su declaración fue directa, precisa y coherente con la evidencia médica. Identificó a Singleton sin ambigüedades y describió la secuencia del ataque. Su testimonio no solo reconstruyó los hechos, sino que también consolidó la acusación. La fiscalía presentó cargos por supuesta agresión sexual, mutilación grave e intento de asesinato. El jurado emitió veredicto de culpabilidad. Sin embargo, la sentencia generó controversia inmediata. El juez impuso 14 años de prisión, que representaban el máximo permitido por la legislación vigente en ese momento. En sala, el magistrado expresó públicamente su frustración. Singleton no cumplió la totalidad de la condena gracias a reducciones por buena conducta y créditos penitenciarios. Fue liberado
tras aproximadamente 8 años, en 1987. La decisión desató indignación inmediata pública. La salida anticipada de un agresor condenado por delitos de extrema violencia provocó protestas masivas, rechazo comunitario y un debate nacional sobre la proporcionalidad de las penas. Las autoridades enfrentaron un problema inusual. Ninguna ciudad quería aceptarlo durante su liberación condicional. Singleton terminó residiendo temporalmente en un tráiler en terrenos vinculados al sistema penitenciario de San Quentin. La percepción pública era clara. El sistema había fallado. Para Mary Vincent, la liberación significó revivir el trauma. Años después, declararía que la condena no reflejaba la magnitud del daño ni el riesgo que Singleton representaba para la sociedad. 10 años después, en 1997, Singleton volvió a estar en el foco de investigación criminal. Fue vinculado al homicidio de Roxanne Hayes, una mujer de 31 años en Florida, asesinada con un arma blanca. Las autoridades lo detuvieron ese mismo día. Un testimonio presencial resultó decisivo en este caso. Declaró que vio a Singleton salir de aquella vivienda y que su comportamiento no se parecía el de alguien que acababa de actuar por legítima defensa. Según ese testigo, el acusado estaba alterado, desorientado y no buscó ayuda ni trató de explicar lo ocurrido. Simplemente se alejó de la escena. Para la fiscalía, esa conducta era incompatible con la versión de defensa propia que Singleton presentaría más tarde. Ante el tribunal, Lawrence afirmó que había actuado en defensa propia, alegando que la víctima lo había atacado o intentó robarle. Esa fue su línea de defensa: describir los hechos como una reacción a una amenaza inminente. La fiscalía, sin embargo, contrastó esta versión con la evidencia de la escena y el testimonio del testigo. El jurado concluyó que la defensa no se sostenía. En 1998, Lawrence fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Al enterarse de la noticia, Mary Vincent habló públicamente y su reacción fue contundente. Para ella, la sentencia confirmó un temor que había expresado desde la primera vez que lo enfrentó, que Singleton no debía de haber quedado en libertad. Mary explicó que la segunda víctima demostraba que la decisión de liberarlo había sido un error con consecuencias trágicas. Lawrence Bernard Singleton murió en 2001 mientras esperaba la ejecución en una prisión de Florida. La causa oficial registrada fue cáncer y falleció en un hospital penitenciario a finales de diciembre de ese año. Por otra parte, Mary Vincent hoy es conocida como Mary McGriff, sobreviviente, artista y defensora de víctimas. Ha llevado su vida hacia la recuperación mediante el arte y la acción pública. Vive lejos de los reflectores y ha hablado en tribunales y en público sobre la necesidad de castigos proporcionales y mayor protección para las víctimas. Si el video o mi narración te gustaron, te invito a que conozcas esta otra historia, igual de real e impactante.